Experiencias académicas, culturales y personales compartidos por estudiantes internacionales en el TEC de Monterrey. Welcome to the space in which students from all over the world share their exchange experiences with us. Una visión única de quienes llegan a nuestro país y la travesía de los que se van en busca de una experiencia global. Esto es Global Connection con Carolina Alcántara. Iniciamos. Hola, mi nombre es Carolina Alcántara, soy asesora de programas internacionales. Bueno, más que asesora de programas internacionales, soy asesora de estudiantes internacionales aquí en el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. Y esto es Global Connection, el programa de radio donde pueden aprender sobre diferentes culturas, tradiciones, experiencias de alumnos internacionales, tanto alumnos locales que han tenido experiencia en el extranjero. Y en este episodio vamos a hablar con el doctor Cristian Cavallín, que viene desde la Universidad de Chile. Él nos va a contar un poquito sobre su experiencia en el Faculty Mobility Program, el programa de movilidad de facultad. Este programa es una iniciativa que acaba de iniciar a finales del año pasado. En este año ha cobrado apogeo y él nos va a contar su experiencia aquí, qué le parece el Tecnológico Monterrey, qué es lo que hace, y pues sin más por el momento se los presento. Bienvenido. Muchas gracias, Carolina. Estoy muy contento de estar acá y espero que esta conversación sea útil para los estudiantes internacionales y también para los profesores visitantes que van a recibir con este programa, que realmente es muy bueno para estrechar lazos entre universidades de distintas partes del mundo con el TEC. Te agradezco mucho tu presencia y pues comenzamos. Están escuchando Global Connection aquí en Tech Sounds Radio. Crónicas de un intercambio. La experiencia de vivir en México. Chronicles of an Exchange. Bueno, Cristian, coméntanos un poco sobre ti, qué estudiaste, dónde estudiaste, ahora a qué te dedicas, dónde estás laborando. Muy bien, yo soy periodista de formación de pregrado, como decimos en Chile. Luego hice un máster en antropología en la misma universidad, en la Universidad de Chile. Y posteriormente mi grado de doctor lo obtuve en la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign. Y ese doctorado es en estudios de políticas educacionales. Lo hice gracias a una beca Fulbright, que también es parte de los programas internacionales de movilidad. Estuve 4 años en Estados Unidos, regresé a Chile y soy profesor de la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, y también soy subdirector del Instituto de Estudios Avanzados en Educación de la Universidad de Chile. Combino ambas disciplinas. Y por el momento soy también jefe de comunicaciones de la rectoría, de la primera rectora mujer en la historia de la Universidad de Chile, de la doctora Rosa Devés. He trabajado con ella durante su periodo, y digo por ahora porque es un periodo que ya está finalizando de rectoría. Van a haber elecciones próximamente de rector. Así que hoy tengo 3 espacios de trabajo en la Universidad de Chile: en la Facultad de Comunicación, en el Instituto de Educación y en Rectoría. Entonces combino una parte más bien académica propiamente tal, donde realizo investigaciones y clases, con otra más de gestión directiva. Y gracias a esa experiencia fui seleccionado para este programa Faculty Mobility del TEC, que me puso muy contento, lo he disfrutado mucho. Llegué hace unos pocos días y hasta ahora todo ha funcionado perfecto, el campus es genial, así que creo que va a ser una muy buena experiencia de intercambio y voy a aprender mucho de ustedes. ¿Qué pensabas de México antes de llegar? ¿Es tu primera vez visitando México? Es mi segunda vez en México. La primera vez estuve como turista en el 2007, así que ha pasado harto tiempo desde aquella visita. Hoy ya estoy como académico acá. Tenía una muy buena impresión de México como país y sobre todo de su sistema universitario. Las universidades mexicanas relevantes son muy conocidas en América Latina, tienen muy buena producción académica. Y el TEC está dentro de esas universidades que uno admira y que ve con bastante admiración, valga la redundancia, cuando se trata de analizar la producción académica, las estrategias de innovación educativa. Y este programa justamente llegó a darme la oportunidad de conocerlo. Es un gran país, así que
creo que va a ser una rica experiencia de intercambio cultural. Cuando viniste a México en el 2007, ¿a qué parte de México fuiste? Estuve en el DF principalmente, pero también me moví hacia la Quintana Roo, es la península de Quintana Roo, ¿no? Donde está Mérida, Chichén Itzá, Tulum, Playa del Carmen. Como venía en plan de vacaciones, fue más bien conocer esa zona y bueno, toda la cultura que hay en esos lugares y también en el DF. Fui al estadio también porque soy fanático del fútbol y hay varios jugadores de fútbol chileno que han estado acá en la Liga Mexicana, así que aproveché de ir al Estadio Azteca aquella vez a ver un partido de fútbol. Fui a los museos, fui a los monumentos, a las antigüedades que existen, también a las ciudades, a la ciudad azteca, a toda aquella parte arquitectónica histórica que tiene el DF y que también la península de Quintana Roo. Sí, está bien, ¿no? La Quintana Roo, ahí está con Chichén Itzá como el principal resguardo patrimonial de la cultura maya. Así que fue una muy grata experiencia, aprendí mucho y fue harto tiempo, estuve prácticamente un mes. Ah, wow. Sí, la verdad, qué padre, porque sí, creo que hay muchas cosas que explorar. Aparte, pues México también tiende a ser un país muy diverso, a pesar de que somos un solo país, la cultura es muy distinta en cada área. Y de hecho, un dato curioso es que ya no se llama DF, ahora se cambió a Ciudad de México. Ah, perfecto. Bueno, sí. Yo estuve cuando estuvo el DF. Bueno, ahora puedo decir que estuve en Ciudad de México. Espero volver el próximo año porque hay un congreso muy importante que se va a realizar en Ciudad de México, que es LASA, de Latin American Studies Association, y participo habitualmente de ese congreso y toca que va a ser en la UNAM de Ciudad de México, así que espero volver el próximo año también a tierras aztecas, como decimos nosotros en Chile. Oye, ¿cuál es la percepción que tienen de los mexicanos en Chile? Bueno, muchos chilenos, sobre todo de mi generación, crecimos viendo El Chavo del Ocho, así que nuestro principal vínculo con México es cultural. Admiramos mucho su producción cultural. Nuestros cantantes más importantes vienen a hacer carrera a México, por lo que significa para la industria del espectáculo, para la producción audiovisual. Hay ahí una admiración por lo que hace México culturalmente. Las telenovelas, por ejemplo, se exportaron a toda América Latina desde México, así que hay una muy buena opinión de México. Evidentemente también hay preocupación por los problemas que afectan a toda América Latina, que tienen que ver con la seguridad. Ningún país está inmune de aquello, pero generalmente hay una muy buena impresión de la cultura mexicana, de su cuidado por el patrimonio cultural, como yo te mencionaba, aquella tradición que se mantiene todavía tan vigente y en Ciudad de México con la presencia de la cultura azteca y la cultura maya en otros lugares. Así que la opinión siempre es positiva. Un país grande, es reconocido como una potencia dentro de América Latina, con Brasil, por ejemplo. O sea, las relaciones, nosotros somos un país chiquito en comparación con México y con Brasil, pero son socios siempre estratégicos en términos políticos, económicos y también artísticos, culturales, así que la opinión es la mejor. Oye, para nuestros radioescuchas, ¿qué cantantes o figuras públicas podrías mencionarnos que son chilenas que han venido a México a hacer? Bueno, Mon Laferte, por ejemplo, 31 Minutos, que hizo toda su convocatoria, o sea, una gran convocatoria acá y tiene muchos seguidores. Son dos de los grupos artísticos. Bueno, Mon Laferte es una solista, pero es una artista muy importante en América Latina. Ella hizo su carrera acá, principalmente se hizo conocida, volvió a Chile, pero acá explotó. Bueno, y la ícono es Miriam Hernández, que es una cantante de balada, que se hizo muy conocida acá en México y también en Miami, y ellos son como referentes de reciente, podríamos decirlo, de la cultura chilena en México. Fíjate que se me hace bien curioso, no sé si alguien se siente identificado de los radioescuchas, pero yo pensaba que Mon Laferte, ¿verdad? Sí. Mon Laferte era mexicana.
Claro, pareciera ser porque adquirió el tono, adquirió el estilo musical, pero es chilena. Ella nació en un programa de espectáculo en Chile que se llamaba Rojo, Fama contra Fama, que era un programa de televisión donde jóvenes de distintos sectores sociales iban a estudiar, a prepararse para ser cantantes, y era de competencia de talento finalmente el programa. Y desde ahí ella salió, hizo carrera y quizás es la más exitosa de esa generación. Y obviamente para explotar vino a México. De hecho, hace poco escuchaba a un analista de cultura, un crítico cultural, es decir, que venir a México a desarrollar la cultura o el trabajo artístico es como hacer un doctorado, porque acá se aprende mucho, se aprende de la industria propiamente tal, y obviamente siempre eso se ve con admiración. Nosotros tenemos referentes históricos en la cultura latinoamericana que compartimos, como Luis Miguel, Juan Gabriel, que son íconos y que son conocidos internacionalmente y también intergeneracionalmente, porque bueno, mi mamá escuchaba a aquellos cantantes y bueno, esa herencia tiene mucho que ver con la memoria cultural que se va quedando, y yo creo que animó también a Mon Laferte para venir a México. Wow, es que creo que el hecho de pensar que artistas de otros lugares vienen a México a hacer carrera, a veces, bueno, desde mi perspectiva es increíble, porque uno, al menos yo pienso que los artistas por lo general a veces cuando quieren hacerse grandes se van a Estados Unidos, por ejemplo. Claro, el siguiente paso podría ser Estados Unidos, pero nosotros tenemos una barrera idiomática importante. Entonces la primera escala, por decirlo así, es México, porque compartimos una tradición cultural, y eso es muy importante en los consumos culturales porque genera identificación. Entonces tú me decías que Mon Laferte la ubicabas como mexicana y nosotros la sentimos como muy chilena. Entonces eso de sentirla parte de cada uno permite que los artistas sean globales, que ella pueda cantar en Argentina y su música y sus baladas y sus tonos sean comprensibles, sean apreciados, pasa lo mismo en otros países. Entonces yo creo que lo de México es porque también es un mercado mucho más grande, ustedes son una población mayor, entonces hay mayor consumo cultural, tienen la cercanía con Nueva York, con California, donde se generan también productos culturales y la industria es muy potente. Entonces yo creo que es una escala muy, muy lógica de los artistas, así como yo te decía que para quienes nos dedicamos a la academia, México siempre es un referente, para ellos sucede lo mismo. Cuando uno ve la producción académica, por ejemplo, en América Latina, las principales universidades están en México, están en Chile, están en Argentina y están en Brasil. O sea, esos son los polos de desarrollo académico que nosotros encontramos en América Latina. Pero evidentemente Estados Unidos tiene una mayor capacidad por los recursos con los que cuenta, con la historia de sus universidades, por la manera en que han invertido en conocimiento, y también Canadá, pero como compartimos una historia, compartimos un idioma, compartimos una cultura, la referencia de México hacia el sur son estos países que te mencioné. Oye, y ahorita que platicábamos, me vino a la mente que me gustaría también saber un poco más sobre qué es lo que vienes a hacer aquí en el programa de Faculty Mobility. Bien, yo vengo a presentar principalmente mis investigaciones. Yo realizo una investigación o una línea de investigación en comunicación y educación. Principalmente analizo la mediatización de las políticas educacionales, que tiene que ver con el rol de los medios de comunicación en la formulación, diseño y evaluación de las políticas educacionales. Actualmente conduzco un proyecto Fondesit. Los proyectos Fondesit son aquellos proyectos financiados por el Estado chileno para generar conocimiento y tecnología. Son proyectos bien competitivos, algo parecido a lo que ustedes tenían como CONICET o algo así. Con ACIP, creo que. Con ACIP, claro, parece que ustedes tienen una agencia parecida. En nuestro caso se llama ANIT, que financia proyectos de investigación a través de concursos, donde todos quienes nos dedicamos a la academia tenemos que competir lamentablemente por esos recursos, y digo lamentablemente porque cada vez son más escasos y hay más investigadores e investigadoras tratando de conseguirlos. Y afortunadamente con mi equipo hemos adjudicado 2 de esos proyectos, y
hemos logrado una línea de trabajo sobre el sistema de admisión escolar. El sistema de admisión escolar en Chile es una de las innovaciones más relevantes de la última década. Tiene que ver con el sistema de postulación a las escuelas públicas y que reciben financiamiento del Estado, que pasó de un sistema personalizado donde las familias iban a la escuela a uno online a través de una plataforma donde las personas expresan sus preferencias por el colegio y de acuerdo al número de vacantes disponibles son asignados. Es un sistema parecido al que se utiliza en Boston, en Nueva York, en Ámsterdam, en varias partes del mundo, que ahora se está incluso desarrollando en algunos estados de Brasil y también en Perú. Pero ha generado cierta controversia porque se trata de una política educacional contracultural, ¿no? La manera en que se elegían escuelas cambió ahora y es mediada por la tecnología completamente, entonces eso ha generado bastante recelo en algunos sectores y también problemas de implementación. Y yo analizo el factor comunicacional asociado a esa política educacional con mi equipo de investigación, que aprovecho también de destacarlo, que es súper bueno. Ahora estamos en este proyecto Fondesit, que es 1250492, que es el código, así se identifican, con la profesora Lorena Ortega, con el profesor Alejandro Morales y con Yaira Larrondo, que son el equipo de coinvestigadores. Y con ellos estamos analizando ese sitio web donde se postula a través de unas métricas de calidad web. Y en este año vamos a realizar una encuesta de satisfacción y de cómo los padres perciben y cuáles son las necesidades informativas que tienen. Y también vamos a realizar entrevistas. Entonces, un estudio mixto de 3 años. Estamos comenzando el segundo año de ese proyecto y yo vengo principalmente a este intercambio de investigación. Es una estancia de investigación, a conocer cómo ustedes investigan en este tipo de temas, en innovación educativa, y también yo a presentarles los resultados de mis investigaciones. Y otro proyecto Fondesit en el que participo analiza las series de ficción televisiva. Entonces también voy a conversar sobre telenovelas, sobre matinales, sobre cómo la televisión permite formar actitudes democráticas, formación ciudadana principalmente en las generaciones más jóvenes. Esos son mis dos áreas de investigación hoy. Oye, ¿nos podrías compartir un poco de los hallazgos que has tenido en ambos proyectos? Sí, claro. Bueno, en el primero, que es del sistema de admisión escolar, hemos logrado concluir que la comunicación pública es muy importante para la implementación de una política pública, que las personas necesitan información clara, personalizada, empática, porque se trata de un proceso muy, muy complejo para la familia. Postular a un hijo o hija a la escuela es muy importante porque marca no solamente las oportunidades presentes, sino las oportunidades futuras de aquellos niños y niñas. O sea, en Chile los familiares postulan a su hijo. Claro, o sea... No ellos. No, los padres y madres son los que postulan en las escuelas de primaria y secundaria. De primaria y secundaria. Claro, okay. Es que nosotros le llamamos colegios porque son escuelas o colegios. Colegios son conocidos generalmente lo de secundaria. Entonces, las familias, los padres y madres, tienen que postular a sus hijos que son pequeños a través de este sistema a todas las escuelas que reciben financiamiento público, que es aproximadamente el 93% de la matrícula. El 93% de la matrícula de niños y niñas va a escuelas públicas o particular subvencionadas que reciben fondo estatal. Si tú tienes a tu hijo o hija en un colegio privado, no necesitas pasar por este sistema, sino que los criterios son otros. Pero la gran mayoría de la población sí hace uso de este sistema. Entonces... ¿Cuánto tiempo tiene que cambiaron a este sistema? Bueno, esto se empezó a implementar con la ley de inclusión de la expresidenta Bachelet en el 2015, tuvo una implementación paulatina en el 2016 y ya entró en régimen en el 2020, por lo tanto tiene 5 años de implementación total en el país, porque comenzaron en las regiones menos pobladas para ir probando el sistema y luego se extendió a toda la población. Tiene 5 años, que es el tiempo justo, habitual para evaluar una política pública, sobre todo con la importancia que tiene esta, porque, como te decía, es muy relevante para la familia la escuela a la que van sus hijos, ¿no? Porque ahí encuentran no solamente aprendizaje, no solamente
el ejercicio pedagógico tradicional, sino que también el cuidado, la responsabilidad, los valores. La escuela es muy importante para la familia, también la herencia que la pueda dejar, ¿no? Porque muchas familias en América Latina lo único que heredan a sus hijos e hijas es la educación, ¿no? No tienen muchos más recursos que heredarle los recursos para que se puedan desenvolver en la vida de manera correcta y con los conocimientos adecuados. Un proceso muy complejo, muy significativo para la familia. Entonces nosotros hemos descubierto que ahí se genera mucha angustia y mucho estrés cuando las familias no logran obtener un cupo en la escuela de su preferencia, y ahí requiere una acción comunicacional activa, empática, y que logre bajar la ansiedad, por ejemplo, ¿no? Que sea información correcta, que sea información oportuna, que el sitio web funcione bien, porque la actitud, es decir, cómo las personas evalúan finalmente la política educacional, está relacionada con su experiencia de informarse sobre el proceso. Esa es una conclusión de uno de los trabajos que está publicado en varios papers. Entonces vengo a hablar de aquello con mis colegas de acá del TEC. Y en las otras investigaciones que he desarrollado sobre formación ciudadana y series de ficción o series audiovisuales, hemos concluido que primero las generaciones más jóvenes hoy son las que lamentablemente están demostrando una mayor desafección con la democracia. Esto quiere decir que son las que menos valoran la democracia. Todas las encuestas muestran que cuando se trata de elegir entre una democracia o un régimen autoritario, quienes menos pareciera ser que tienen conflictos son las generaciones más jóvenes, lo que es muy preocupante, porque se supone que la democracia es un ideal normativo que nos permite una mejor forma de gobierno, y esa desafección es preocupante porque involucra un montón de dimensiones, la preocupación por los derechos humanos, por los derechos sociales, por otras cosas. Entonces nuestro grupo de interés son los jóvenes, y hemos trabajado en cómo la televisión puede ayudar a construir actitudes ciudadanas, cuáles son los tipos de debate que se generan ahí, los tipos de conversación sociales, cómo se transmiten las normas, porque los medios de comunicación son muy importantes para el establecimiento de ciertos marcos sociales. Y una de las principales conclusiones es que la televisión sí genera instancias de aprendizaje significativo, pues muchas veces se ha dudado de si la televisión es educativa o no. Claro que es educativa en un sentido no tradicional, por decirlo de algún modo, y ahí en términos teóricos utilizamos un concepto que remite a una noción de pedagogía pública, que es todo el aprendizaje que ocurre en espacios no institucionales, ¿no?, de educación. Los institucionales son las escuelas, las universidades, los institutos, pero uno aprende en muchos espacios, aprende con los amigos, aprende en las relaciones sociales, aprende en el consumo de televisión. Y hoy la televisión está muy presente, la pantalla está en todos lados. Uno cree que cuando se refiere a la televisión se refiere al aparato, ¿no?, al televisor, pero la televisión es una gran industria. Hoy tenemos la pantalla televisiva en nuestros celulares, en nuestros notebooks o laptops, en los buses, por ejemplo, o en los aviones, en las salas de espera de un hospital. Las pantallas están en todas partes y hay consumo televisivo, ¿no? O sea, hay millones y millones de horas de consumo televisivo y la televisión sigue siendo, sin lugar a duda, el principal actor sociocultural en el modelamiento de la sociedad. Nosotros siempre creemos que las redes sociales tienen la primacía, las redes sociales digitales, pero si uno observa, todo el contenido ahí es audiovisual. O sea, es televisión de otra manera. Televisión en general es como todo lo que se consume en línea a través de imágenes. Claro, exactamente. Toda la producción audiovisual es televisiva. O sea, Netflix es televisión. ¿TikTok podría ser considerado televisión? Por imágenes audiovisuales, sí. O sea, es un producto audiovisual, aunque sean videos cortos, pero es producción audiovisual, estar generando contenido permanentemente, y muchas veces se genera contenido de otro contenido audiovisual, ¿no? Estamos llenos de imágenes, estamos llenos de estímulo, y eso genera formas de consumir los productos mediáticos que afectan también nuestras percepciones. Hemos visto un montón de discusiones sobre las noticias falsas, las fake news, sobre la desinformación, de cómo se alteran imágenes, de cómo se alteran discursos. Entonces es un tema de interés muy relevante para la academia, pero también para las generaciones más jóvenes. Sí, creo que realmente es bastante interesante porque
pues uno pensaría que las nuevas generaciones son las más pues guerreras, que buscan hacer el cambio, pero no sé si esto de ser más pasivos también tiene que ver pues porque ya todo está más fácil, ¿no? De cierta manera. Bueno, hay varias potenciales explicaciones, ¿no? Una de esas tiene que ver con que también hay mucha desesperanza en que haga lo que haga, las cosas no van a cambiar. Se desconfía, hay mucha desconfianza institucional, ¿no? Por los casos de corrupción en distintos países, también por la emergencia de mercados ilegales, donde pareciera ser que la ruta para tener dinero, para tener estatus es más fácil, ¿no? Es más expedita que la educación, que el trabajo, y ahí el mercado ilegal de drogas, de tráfico de personas, de redes internacionales, de delincuencias, pasa a ser también nocivo para generar una ciudadanía más activa, ¿no? Porque controlan espacios, forman estados en paralelo. Entonces hay varios cambios relevantes y también educacionales, porque hoy pareciera ser que estudiar una carrera universitaria no es suficiente, entonces hay que seguir estudiando, perfeccionándose, conociendo, viajando. Pareciera ser que nada es suficiente. Y las condiciones de vida de la gran mayoría de la juventud en el mundo son difíciles generalmente, y sobre todo de las mujeres jóvenes. Por ejemplo, las mujeres jóvenes tienen menor empleabilidad, tienen menor educación, en términos generales, ¿no? Hay obviamente excepciones, mujeres brillantes que les va muy bien, que aprovechan muy bien sus oportunidades, pero las mujeres jóvenes se enfrentan muchas veces a dificultades. Y también hay muchas primeras generaciones universitarias, que son aquellas primeras familias, hijos o hijas que rompieron la barrera, no sé, de la pobreza y lograron pasar al sistema universitario, creyendo que al obtener una carrera iban a cambiar radicalmente su vida, y resulta que después no hay el empleo suficiente o tienen que subemplearse. Entonces eso genera mucha insatisfacción. Entonces hay desigualdades estructurales, ¿no? Como te decía, una desigualdad estructural que afecta a la mujer. Hay desafección por la institución, hay desconfianza. Hay todo un clima muy adverso para la juventud también en el mundo, ¿no? Son motor de cambio, efectivamente, como tú bien dices. Los grandes transformaciones sociales van de la mano de la juventud, pero hoy también hay un montón de consideraciones que hay que tomar en cuenta para entender ese desapego de las instituciones. Es un área de interés muy relevante, no es mi especialidad los estudios de juventud, pero son parte de mi objeto de sujetos de interés en relación con la televisión. Así que tu pregunta es muy buena, porque no tiene una respuesta única, pero sí, efectivamente son generaciones de cambio que hoy lamentablemente creen menos en la democracia. Y también, no sé si tenga que ver algo, pero yo creo que el hecho de estar, pues como dices, tienes una pantalla en todo momento por lo general, y te puedes comparar con gente que tal vez veías al millonario y sabías que, no sé, estaba Carlos Slim y sabías que tenía demasiado dinero, pero no veías su vida, ¿no? Entonces yo creo que el verlo y ver que existen esas vidas que se mueven en yates, aviones y todo eso, y compararte también, dices, por más que trabaje, por más que me prepare, inclusive un TikToker puede ganar más dinero que yo sin preparación, claro, que alguien con preparación, ¿no? Entonces, sí, ese otro factor relevante, de decir cómo apreciamos la realidad finalmente, ¿no? Porque lo que hacen las redes sociales es generarnos gratificación inmediata, entregarnos likes, entregarnos una respuesta positiva emocionalmente. Y ahora accedemos a esos estilos de vida que parecen soñados de manera mucho más fácil. Se hace visible la desigualdad, o se hace visible también el éxito de manera mucho más, no sé, palpable, más rápida, más instantánea. Entonces todo está relacionado, ¿no? Esto se conoce en términos sociológicos con macros procesos sociales, ¿no? Como que hay un proceso de transformación social en general, donde las redes sociales son parte de aquello, ¿no? Esto tiene que ver con una noción de mediatización de la sociedad, donde todas las dimensiones mediáticas, donde todas las dimensiones sociales son
traducidas en dimensiones mediáticas también, donde se confunden muchas veces los planos, si esto es verdad o es mentira, y la realidad pasa a ser una cierta distorsión, ¿no?, de imágenes permanentemente, y de ejemplos y de normas, lo que te decía ahora yo, de que las imágenes crean estos marcos sociales y estos modelos a seguir. Puede tener una explicación, ciertamente, ¿no? Se creyó durante mucho tiempo que, por ejemplo, Twitter iba a permitir la movilización, la participación de los más jóvenes, y parecía ser que, por ejemplo, en el 2011, con la revolución que ocurrió en varios países de Medio Oriente, ¿no? El Spring, porque fue en primavera, entonces decían que era ya un movimiento de apogeo de las redes sociales, y ahí Twitter permitió, por ejemplo, romper la censura, fomentar la coordinación, alentar a los jóvenes a salir a la calle en estos regímenes autoritarios de Medio Oriente, que iban a provocar ciertas transformaciones sociales. Pasó lo mismo, por ejemplo, en Chile con el movimiento estudiantil del 2011, que fue muy importante y muy masivo, que logró después tener gratuidad universitaria, y esa misma generación terminó gobernando el país. El último presidente que tuvimos, hace poco hubo cambio de gobierno en Chile, y el presidente saliente, Gabriel Boric, fue presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile y fue líder del movimiento estudiantil en el 2011, y terminó siendo el presidente más joven en la historia de Chile después, ¿no?, en el 2022. Estuvo 4 años en el poder con gran parte de esa generación de estudiantes. Y ese movimiento estudiantil del 2011 también fue conocido como un movimiento sumamente importante como movimiento social en la historia de los movimientos sociales, porque mostró organización, fue masivo, utilizaron las redes sociales de manera muy ingeniosa, activa. Entonces había un momento de luminosidad de las redes sociales que ahora se ha transformado en otro contexto, ¿no? Hay mucho hate, mucho daño, está la proliferación de la desinformación, de la deep fake news, ¿no?, a través de las redes con la inteligencia artificial. Entonces pareciera ser que todo ese esplendor que tenían las redes sociales digitales en un momento ha sido opacado por esta manera de realizar comunicación social muy nociva para el debate, donde pareciera ser que el que más grita es el que tiene la razón, donde si hay más odio, el mensaje es más potente, donde la verdad no importa mucho, importa si me creen o no. Entonces hay verdades alternativas y no una. Entonces tenemos que ver lo que pasó durante mucho tiempo en la pandemia, con que se creía que las vacunas no iban a poner un chip o no iban a transformar en reptiliano. Claro, en humanoides, no sé, y proliferaban esos movimientos, o los movimientos terraplanistas, ¿no? Que uno diría, bueno, esta convención científica está resuelta hace mucho tiempo, pero han encontrado nicho en estas plataformas, y esa transformación mediática es muy relevante para comprender la sociedad actual. Oye, se me hace muy interesante, pero ahorita ya me están diciendo que nos vayamos a un corte comercial. Nos vamos a un corte comercial y ya volvemos con este tema. Estamos hablando sobre los estudios que ha tenido el profesor, el doctor Cristian, que viene de la Universidad de Chile y nos está contando un poco de los descubrimientos que viene a compartir en el Faculty Week. No Faculty Week, Faculty Mobility Program. Así que regresamos un momento más. Están escuchando Global Connection aquí en Tech Sounds Radio.
Y regresamos. Están escuchando Global Connection. Y estamos con el doctor Cristian, que nos está comentando sobre sus investigaciones. Nos comentaba que tiene 2 investigaciones activas. Una que es referente al modelo de admisión en la... creo que podría decirse... Selección escolar. Selección escolar. Sí. School choice se dice en inglés. School choice. La manera en que se eligen escuelas para los hijos. Para los hijos en nivel de, me habéis comentado, primaria y secundaria. Y también sobre cómo la televisión tiene un impacto. Bueno, el primero fue el que les dije, el segundo es cómo la televisión tiene un impacto hacia la como democracia. Formación ciudadana, claro, ¿no? de las nuevas generaciones. Oye, y pues yo creo que escuchando lo que comentabas, luego me quedo así como... Pues creo que uno se queda así de que bueno, pues ¿qué más? O sea, como lo que decías, pues creo que lo que pasa es que a veces dices, bueno, pura cosa negativa, a veces dices, ¿hay alguna luz al final del túnel? O sea, ¿hay alguna propuesta que tengan? Sí, o sea, yo creo que la esperanza es importante siempre en la sociedad, que se movilizan cambios, por ejemplo, en lo del sistema de admisión escolar, para volver, ¿no? Al primer tema, que la percepción de la familia era negativa porque le había cambiado esta forma de postular a la escuela de una manera presencial a una manera tecnológica, y cierta despersonalización, y se les genera mucho estrés y frustración cuando no quedan. Pero esa política educacional está fundamentada en conseguir una mayor inclusión, ¿no? en una mayor igualdad en el sistema escolar chileno. O sea, el fundamento tiene que ver con construir una mejor sociedad finalmente, ¿no? Que sea en escuelas diversas donde nos podamos encontrar los distintos grupos sociales, porque el sistema escolar chileno estaba muy segregado hasta antes de esta política. La segregación ha ido disminuyendo poco a poco. Todavía falta mucho por realizar, pero el sistema educacional chileno era paradigmático en el mundo en cuanto a su alto grado de desigualdad y segregación escolar, que es decir, que los muy ricos iban con muy rico a clase, los clase media iban con solo clase media, y los muy pobres a las peores escuelas con solo pobres, ¿no? en la escuela. Y eso también tiene una repercusión sobre lo que hablábamos ahora, de cómo encontrarse, de cómo creer en la democracia, de respetar el diálogo, de valorar lo distinto. Todo eso que parece tan buenismos, como llaman ahora, ¿no? De creer que la vida va a ser buena y de que basta tener una disposición positiva para que estas cosas ocurran. No, hay sustento, ¿no? Que se supone que si nosotros nos desarrollamos en un contexto más diverso, vamos a ser más empáticos con el otro, vamos a estar más dispuestos al diálogo, vamos a valorar la diferencia. Entonces no es simplemente creerlo de buena onda, sino que justamente tratar de construir un mejor mundo para todos, ¿no? Aunque parezca utópico, pero así se han desarrollado las grandes transformaciones sociales. Vivimos en democracia porque alguien creyó, o los grupos sociales creyeron que era mucho mejor votar por un representante del poder que suponer que el poder venía de Dios y nos podía gobernar a todos, ¿no? Es como lógico entender que la sociedad va evolucionando, nos vamos dando nuevas formas de organizarnos, de generar nuestras prácticas sociales, y la democracia es un ideal normativo, es una manera de entender el mundo donde cada uno pueda desarrollarse plenamente en su propia singularidad, pero en función del otro, donde haya perspectiva colectiva en el desarrollo del planeta, donde se salvaguarden los derechos de las mujeres, los derechos de los niños y niñas. O sea, imagínate toda la lucha que han dado los grupos feministas. Yo no soy experto en feminismo, pero si las mujeres no se hubieran movilizado en algún momento para romper las barreras que le imponía la cultura en torno a la división del trabajo, a que ellas tenían que pertenecer al sector privado nomás de la sociedad, que no podían salir a trabajar, que no podían estar en la calle, que no podían vestirse como quisieran vestirse. Si las mujeres organizadas no hubieran dado esa pelea, seguiríamos viviendo al menos en Occidente, seguiríamos viviendo en esos tiempos. Entonces, la organización, la movilización, la reflexión crítica sí es relevante. Esto no significa politizar en extremo todo, ni tampoco ideologizar cada una de nuestras prácticas sociales, pero sí discutirlas
con perspectiva crítica, analizarlo con pensamiento crítico, y esa es la responsabilidad de la universidad y de quienes trabajamos en ella, fomentar este tipo de reflexiones en nuestros estudiantes y valorar los avances civilizatorios que han existido, que nos permiten hoy vivir en comunidad, y finalmente ese es el fundamento. Obvio que es un proceso largo, y yo te decía que la gran preocupación ahora es que la gente no está apreciando la democracia, y tenemos una larga historia en América Latina de lo nocivo que han sido los regímenes dictatoriales, los regímenes autoritarios para nuestros pueblos, y lo importante que es cuidar la democracia, donde cada grupo social tenga el derecho de ejercer su voto, de hacer su campaña, de participar libremente de las elecciones, de recibir la información, de acceder a la información necesaria para tomar decisiones, de cuestionar al poder, que también es relevante. Eso finalmente es el funcionamiento normal de la democracia, pero el funcionamiento cotidiano de la democracia implica el ejercicio de la libertad. Si sin democracia no hay libertad, y sin libertad no hay ni posibilidad de desarrollarse como individuo en este contexto colectivo. Entonces, yo tengo la esperanza de que efectivamente vamos a ser cuidadosos con la democracia, de que no la vamos a poner en riesgo, y de que nuestra manera de relacionarnos puede ser mucho más deliberante, menos odiosa, menos violenta. Acaba de fallecer uno de los pensadores más relevantes de las últimas décadas, Jürgen Habermas, que él hablaba de la teoría de la acción comunicativa, ¿no? Él llamaba al entendimiento, donde cada una de las personas logran suspender sus propios deseos en una discusión racional con otro para lograr ese entendimiento, y eso se daba a través de la acción comunicativa, que está a la base de un sistema democrático socialmente vinculante, porque si cada uno de nosotros pusiera su voluntad sobre la mesa, sería imposible el entendimiento, ¿no? Para eso están las normas sociales. Nosotros lo que hacemos es domesticar en algo nuestras emociones, nuestra subjetividad, para ponerla en práctica, ¿no? Nos comportamos de determinada manera dependiendo de los contextos, ¿no? Nos saludamos, nos tratamos con respeto, tratamos de escuchar al otro, pero muchas veces queremos imponer nuestra voluntad sin atender las razones de los otros. Eso es término muy sencillo, estoy tratando de ser lo más pedagógico posible, tratando de usar un tono lo más común, pero obviamente esto está amparado en un montón de literatura sociológica, desde las ciencias políticas y también de la comunicación. Y de hecho, ahorita que comentabas eso pues creo que llegamos al punto donde pues como dices, hay reglas, hay normas que por eso también hacen que nos podamos llevar, ¿no? Porque dices, si cada uno pone al final su voluntad, pues ahí, como dices, nunca nos vamos a poner de acuerdo. Pero también creo que viendo ahora pues no son per se dictadores, pero no sé, por ejemplo, Trump o ese tipo de figuras políticas que al final no tienen una sensatez política, que pensarías tú, un político, ¿cómo puede ser así? Que realmente pareces una persona que reacciona solamente en base a sus sentimientos. Que a veces también yo digo, bueno, tal vez es su estrategia política hacer eso, pero realmente, ¿qué es lo que está comunicando hacia el público, no? Eso. Sí, muchas veces hay estrategias de comunicación política detrás de los comportamientos de los políticos, ¿no? Es la desinformación, la exacerbación de las pasiones, el antagonismo es una estrategia política, porque muchas veces se apela a la rabia, al sentimiento de rabia de las personas. Todos tenemos rabia porque tenemos frustraciones, lo que te decía recién de las generaciones más jóvenes que terminan la universidad, que quieren un buen empleo y se encuentran con la cesantía. Eso provoca justa frustración, rabia, malestar, y viene un político o un grupo social político y le apunta justo a ese sentimiento, ¿no? De frustración, de desconfianza, de desesperanza, y moviliza esa emoción, ¿no? Entonces, cuando el diálogo se realiza en función de las emociones y no de la razón, priman las reacciones impulsivas, ¿no? Entonces, ahí nos movilizamos, no analizamos todas las consecuencias de los actos y tomamos decisiones de manera muy impulsiva.
Y también la rabia es un movilizador, ¿no? Como que si llaman a votar desde la rabia, desde el enojo, son capaces de votar a personajes que son catalogados como populistas autoritarios por la literatura, ¿no? Que apelan a las emociones más básicas, entonces que prometen soluciones sencillas para problemas complejos. Y lo hacen con una virulencia y con una elocuencia tal que llegan a movilizar a ese lector. O sea, son estrategias de comunicación política, eso está ampliamente estudiado, de tratar de conectar con las emociones más elementales de las personas, y eso, en la historia ha sido así, la propaganda está fundada en aquello, la propaganda tiene que ver con la exacerbación de la emoción para suspender justamente el juicio racional sobre los hechos políticos. Y ahí muchas veces la mentira, lamentablemente, es la que prima, ¿no? Es como, ante un valor de los políticos era ser honesto, era comunicarse con la verdad, y ahora pareciera ser que no, que el valor del político es que es el que más vociferante, el que crear un show, el que lo dice sin pelo en la lengua. Entonces hoy cualquier exabrupto podría ser justificable y válido. En Chile hay un programa de televisión que es político, que se llama Sin Filtros, y el nombre no es casual, es un programa de televisión todavía muy de nicho, no muy masivo, pero varios actores que hoy están en la política salieron de ese programa, y ahí cultivaron un estilo, tal como le dice el nombre, sin filtro, donde se gritaban, donde se acusaban, donde se mentían, y uno antes tenía... Y con esto no quiero tener nostalgia por el pasado, ni tampoco idealizar el pasado, pero uno tenía la idea de que los programas políticos eran racionales, apasionados, porque uno defiende su idea, pero con argumentos, con datos, con cifras, con evidencia. Y hoy es con gritos, con emoción, con falsedades, y no importa, ¿no? No importa, después se relativiza, y eso es bien nocivo para la comunicación política, pero creo que también hay un punto de vista crítico que muchas veces las personas adoptan. Por ejemplo, en Chile, una sociedad que apela mucho al consenso, ¿no? Entonces es una sociedad más bien conservadora en el plano político, muy de centro, que va... Y bueno, esto es un fenómeno global, ¿no? Los péndulos que se mueven, que gana la oposición, que siempre al gobierno, que después viene un nuevo gobierno de oposición, y así sucesivamente. Pero ha rechazado la sociedad chilena, afortunadamente, todavía los movimientos tan extremos que se están ocurriendo en otras partes del mundo. Por eso te decía que es un fenómeno complejo, interrelacionado, ¿no? Con todo, la comunicación política, la formación ciudadana, las redes sociales digitales, los valores sociales. Es un macro proceso social que nos llama a estar alerta, pero no va a bajar la esperanza. Yo creo que, volviendo a tu pregunta inicial, que hay todavía la posibilidad de reflexionar en estos espacios, por ejemplo, de conversar, de extenderlos nosotros como docentes a las salas de clase, y ustedes como comunicadores, conocer las experiencias también de los estudiantes internacionales que vienen de cada uno. Ese intercambio es súper valioso, porque vienen de distintos países, se aprenden a conocer, y eso es finalmente construir sociedad, porque estábamos hablando generalmente de encontrarse con lo distinto. Y en un intercambio estudiantil hay muchos distintos, muchas culturas, muchos colores de piel, muchos acentos, muchas idiosincrasias distintas, pero tú logras convivir en un espacio de manera armónica, de manera saludable, de manera pacífica, con esa diferencia, ¿no? Entonces, cuando analizamos este tipo de intercambio, lo que estamos también apelando a encontrarse con lo distinto. Y ¿tú crees que, o sea, el tener un intercambio permite que tu percepción cambie, ¿no? O sea, porque al final, o sea, yo creo eso, pero realmente quería saber tu opinión. Eso está súper estudiado, que cuando nos enfrentamos a experiencias distintas, nosotros modificamos nuestros marcos mentales. Entonces, cuando nos enfrentamos a una nueva cultura, tenemos una respuesta psicológica, conductual a esa nueva cultura. Nos tratamos de adaptar, de llevar bien. A veces nos choca mucho. Para mí fue difícil vivir 4 años en Estados Unidos. Venía de Chile, venía un doctorado, con un inglés todavía
precario, me costó mucho, pero yo creo que una de las experiencias más valiosas de mi vida fue ese doctorado, conocer el tipo de universidad en la que tuve la suerte de estudiar, las realidades de mis compañeros, la vida en otro país, la idiosincrasia de otro país. Estados Unidos a mí es un país que me parece un gran país. O sea, generalmente uno se queda con las imágenes más negativas de Estados Unidos, pero es un país súper rico en cultura, en trabajo voluntario, en la academia es súper relevante, y eso no lo hubiera podido aprender si no hubiera estado en esa experiencia. Entonces, evidentemente los intercambios estudiantiles, o en este caso los intercambios de profesores, que tengo la suerte de estar acá, son súper útiles. Si no hubiera viajado 11 horas desde Chile. 11 horas. ¿No? 11 horas, ¿no? Estamos en la parte más lejana del continente, allá cayéndonos casi del mundo. Nosotros decimos que estamos bien cerquita de la Antártica. Si no hubiera viajado las 11 horas que me tomó llegar hasta Monterrey, si no creyera que es una experiencia valiosa conocer una nueva cultura, conocer nuevos colegas y poder intercambiar conocimiento y también aprender, porque es muy relevante aprender del otro. Nada se construye solo, siempre uno co-construye con un otro, con una otra, y eso estamos haciendo en este programa de intercambio, y lo deben hacer sus estudiantes también con los programas que ustedes tienen. Sí, creo que, o sea, en general puedo resumir que a lo que decías, por ejemplo, de los hallazgos que tenían que en el primer proyecto Fondesit. Sí. Ajá, que Fonacit, ¿verdad? Fondesit. Que involucraba lo de las asignaciones de las plazas, claro, a través de los papás que aplicaban para sus hijos, ¿no? Y ahí comentabas que los que eran aceptados eran los que mejor se preparaban, o sea, más leían, ¿no? O sea, eran los que mejor se informaban, claro. Se informaban. Y luego creo que también en la otra parte entra otra vez en el otro proyecto, que también las personas que tal vez tienen un criterio de querer cambiar y todo eso, son la gente que se informa y no nada más va a través del sentimiento, ¿no? Claro. Entonces, de la voluntad de hacer lo que ellos buscan. Y creo que ahora, hablando también de la parte de las experiencias internacionales, también creo que al irte de intercambio, como comentabas, el irte a Estados Unidos, pues ya te das cuenta que la persona no es tan lejana como tú, ves al otro ser humano como un igual, tal vez otro idioma, color de piel, cultura, pero al final es otra persona como tú. Entonces yo creo que cuando te das la oportunidad de no juzgar al otro por lo que crees saber, sino darte una oportunidad de ser un poco más crítico, es lo que en general pues permite ese cambio, ¿no? Claro. Y permite realmente un diálogo pacífico, claro, y saludable. El ejercicio del pensamiento crítico es justamente dejar de lado lo que uno toma por dado, ¿no? Ese prejuicio, y ponerlo en tensión, su propio prejuicio, ¿no? Si la evidencia, si los hechos me dicen lo contrario, yo tengo que cambiar de opinión, ¿no? Porque si me quedara con mi prejuicio, no podría adoptar un juicio, ¿no? Sí. Y ese es el ejercicio del pensamiento crítico, cuando uno también se sacude un poco de sus creencias y las pone en tensión con la vida. Obviamente todos tenemos ideas políticas, todos tenemos una postura frente a la vida, y eso está bien. Lo que no está bien es negar la posibilidad de que otra persona tenga esa postura, ¿no? Y querer cambiar a esa persona, claro, ¿no? Creo que ahí es los conflictos, es cuando quieres que la otra persona vea a fuerzas la vida como tú la ves. Exactamente, porque hay persuasión, ¿no? La persuasión es fundamental, tampoco se trata de ser ingenuo. Uno en política, por ejemplo, lo que trata de hacer es persuadir a las personas para que voten por uno si uno es candidato, y ese trabajo de persuasión tiene que ver con comunicación, con mensaje, pero eso no es coerción, ¿no? La imposición, y por eso te decía lo peligroso de no apreciar la democracia, porque la democracia es donde es posible la persuasión, donde es posible este intercambio de posiciones de manera pacífica. En un régimen autoritario actúa la coerción. O tú adoptas el método que te imponen,
o sufre las consecuencias. Y lamentablemente en América Latina tenemos una historia de consecuencias asociada a las violaciones a los derechos humanos en varias dictaduras de los años 70 en América Latina en general. Y la experiencia que tenemos los chilenos con la dictadura de Pinochet, por ejemplo, entre 1973 y 1990 es muy dañina, con muchas violaciones a los derechos humanos, con familias destruidas y con un régimen dictatorial que estuvo 17 años hasta que pudimos recuperar la democracia. Sí, es que ahora que, o sea, teniendo otra reflexión, creo que somos también las generaciones con mayor cantidad de información, pero a veces también que nos gusta que nos den, como dicen, la papilla en la boca, ¿no? Sí. O sea, queremos ya todo digerido y lamentablemente no nos damos ese tiempo para nosotros también ver cómo hacer, claro. O sea, pues cómo sacar nuestra propia conclusión. Esa es una de las paradojas, porque vivimos en una sociedad hiper informada, ¿no? Con mucha información, pero muchas veces fragmentada, poco analizada y muy simplificada. Entonces, también hay una labor educativa, ¿no? Formar, y eso es una actitud ciudadana es tener también una perspectiva crítica frente a la vida, frente a la información que consumimos, y muchas veces no nos damos ese tiempo de parar y pensar, ¿será esto verdad? ¿Será esto mentira? ¿Dónde puedo aprender más? ¿Dónde puedo indagar? Y pareciera ser que ese sería tiempo perdido cuando está ahí todo fácil. Pero claro, es una paradoja porque todas las generaciones tienen sus propias características y hoy nuestra generación que compartimos es abundante en información y también en nivel educativo. O sea, nunca habían habido tantos jóvenes en la educación como hay ahora. Entonces uno creería que la sociedad sería distinta, pero no lo es y hay que trabajar para que sí lo sea. Bueno, pues ya ahora saben, si nos están escuchando, pues dense la oportunidad de poder pues cultivarse más allá de lo que uno les dice, ¿verdad? Porque, por ejemplo, pueden escuchar este programa de radio, pueden escuchar a influencers, a políticos, a diferentes personas en diferentes ámbitos y pueden creer lo que les dicen, pero tampoco tengan nada más esa opinión, sino dense la oportunidad de también buscar y crear sus propias conclusiones a partir de las diferentes personalidades que escuchan o diferente información que se comparte. ¿Cuál sería una palabra que podría englobar tu experiencia internacional? Difícil. Yo creo que necesito 2 palabras. Ok, sí, no, es perfecto, porque hay alumnos que le ponen como una hyphen en medio. Yo creo que riqueza intercultural. Yo creo que eso es lo más importante del intercambio, que uno aprende y también enseña. Y en ese intercambio se genera también ahí un engrandecimiento, un enriquecimiento cultural de ambas partes. De quien te recibe en este caso, que es el TEC, a quien le agradezco mucho, y a mi host, Eder, el profesor, y que me recibió, y también al programa Faculty Mobility del TEC. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa, doctor Cristian, y no sé si quieras mandar algún saludo o algún mensaje que quieras concluir, algo extra. No, simplemente agradecer este espacio, invitar a quienes nos escuchen o a quienes nos vean a reflexionar sobre los temas que presentamos, que discutimos, y también a ver a Chile como un potencial destino, y a la Universidad de Chile, por cierto, porque de allá vengo. Sí, ya saben, también hay intercambios en la Universidad de Chile, así que si les interesa pueden acercarse a la Oficina de Programas Internacionales. Y bueno, eso fue todo por el día de hoy. No sé cómo digan adiós en Chile, ¿lo dicen igual que acá? Chao nomás. Chao. Bueno, pues esto fue Global Connection, gracias por sintonizarnos otro martes en punto de las 11 y nos vemos hasta la próxima. Chao. Chao. Hasta aquí Global Connection. Te esperamos en nuestra siguiente emisión, el miércoles a las 11 de la mañana, solo en Tech Sounds Radio 94.9 FM.